¿Qué tal? Soy Daniel Castillo, abogado y corredor público número 78 en la Plaza del Estado de Jalisco. Preparé este video ya que el día de hoy es muy especial. Por un lado, celebramos el Día del Abogado, que en México se conmemora el 12 de julio precisamente porque fue un día como hoy, pero de 1553, cuando se impartió la primera cátedra de la enseñanza del derecho en las Américas. Esto en la Real y Pontificia Universidad de México, antecedente de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y qué mejor marco que esta conmemoración para anunciar con mucho gusto y entusiasmo la salida a la venta de mi nueva obra, editada por la Casa Tirán Lo Blanc México, titulada Desestimación de la personalidad, una aproximación en derecho mexicano? Esta obra es producto de un profundo trabajo de investigación, de un análisis de derecho comparado y de la experiencia que da la preparación y el estudio constante, conjugada con la experiencia de más de 15 años dedicándome al derecho societario, pero sobre todo de la convicción que tengo respecto de la importancia del derecho societario como motor económico no solo de México, sino del mundo entero. Hay algunas instituciones de derecho societario sin las cuales no podría entenderse el mundo tal y como lo vivimos. Por ejemplo, la sociedad anónima, la sociedad más comúnmente usada en todo el mundo para emprender desde las empresas más pequeñas hasta las más grandes. La limitación de la responsabilidad que tienen los accionistas que la integran, así como la personalidad que se le reconoce a la sociedad, lo que implica que tiene sus propios derechos y debe cumplir con sus propias obligaciones, los cuales son distintos a los de sus accionistas, han sido motores fundamentales para la evolución del derecho societario, de forma tal que en el momento en el que dos o más personas deciden constituir una sociedad anónima para emprender con su empresa, nace un nuevo sujeto de derecho, al que comúnmente llamamos persona moral, y es esta persona moral la que ejecutará la empresa con total abstracción de sus socios y accionistas. Paradójicamente, estas mismas características y bondades que impulsaron la evolución y el desarrollo de la sociedad anónima hasta convertirla en uno de los mayores motores económicos del mundo actual, ha propiciado el que se llegue a incurrir en abuso de la personalidad jurídica que le es atribuida a la propia sociedad, de forma tal que los socios o inclusive las personas que controlan esta sociedad sin ser sus accionistas pueden emplearla para sustraerse de obligaciones, para incumplir con responsabilidades o inclusive para realizar ciertas conductas abusivas que rayan en lo ilícito y que muchas veces se emplean con el único afán de obtener un beneficio indebido. Y es justamente derivado de este tipo de actuaciones que surge en distintos países la teoría de la desestimación de la personalidad jurídica, o llamada también o identificada comúnmente como del levantamiento del velo corporativo, que consiste en prescindir en ciertos y determinados casos de la personalidad que le es atribuida a la sociedad para ir directamente en contra de quien se está beneficiando indebidamente mediante el abuso de la persona jurídica. Esta doctrina ha encontrado ya reconocimiento legal en distintos países, tanto de Europa como de América, por ejemplo, Argentina, Uruguay o el caso colombiano. En México no tenemos una norma expresa que la regule, sin embargo, los tribunales se han encargado en los últimos tiempos en su aplicación. Estos criterios judiciales han originado una cierta confusión y desde mi punto de vista han dejado de reconocer los elementos y las características esenciales del levantamiento del velo corporativo, confundiéndolo con otras figuras con las cuales puede guardar cierta similitud. Por ejemplo, en el caso fiscal, hay quien sostiene que hay un levantamiento del velo corporativo cuando se imputa responsabilidad solidaria a socios o accionistas o administradores de una sociedad anónima en materia fiscal. Sin embargo, los efectos y los alcances del levantamiento del velo corporativo distan de esta atribución de responsabilidad solidaria y van mucho más allá.
Es por todo esto que en la obra realizo un análisis profundo de la teoría de la desestimación de la personalidad jurídica societaria, revisando cuáles son sus presupuestos, cuáles son los alcances, qué atributos se afectan y cómo eventualmente pudiera realizarse su aplicación y su regulación en México. Para esto se analiza primeramente el concepto de persona y de personalidad para efectos de derecho. Analizamos cuáles son las responsabilidades de los socios, accionistas y administradores de una sociedad. También estudiamos ciertos fenómenos que, sin considerarse ilícitos, sí contravienen el sentido o el espíritu de la ley, como el abuso del derecho y el fraude a la ley. Con todo esto esperamos abonar al desarrollo de esta institución y a su eventual regulación en México. Una de las principales críticas que se hacen en contra de esta doctrina es que de levantar el velo corporativo se debilitaría la figura de la sociedad. No obstante, considero que es todo lo contrario. El adecuado entendimiento de sus alcances y efectos, su correcta regulación en el marco jurídico mexicano y sobre todo la aplicación estricta, concienzuda y bien fundamentada por parte de los tribunales darán solidez no solo al derecho societario, sino al desarrollo de las figuras económicas en las que se sustenta actualmente nuestro país, y con ello se beneficiará a la sociedad. En breve estaremos realizando la presentación oficial del libro, en el cual desde luego profundizaremos un poco más en el contenido, esperando despertar el interés de todos ustedes. Nos veremos pronto.